Buen día para todos, somos estudiantes de la carrera universitaria Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad de Pamplona, sede Villa del Rosario. Mi nombre es Denilson Andrés Medina Buitrago, Cristian Jessica Castañeda Bermón, Jan Agudelo Ramírez y Camilo Andrés Sandoval. El día de hoy vamos a presentar un documental sobre la población LGBTI de la materia Educación Inclusiva. Muchas gracias. Según investigaciones, en Colombia diariamente la población LGTBI sufre de agresión y discriminación a razón por su orientación sexual o identidad de género diversa. El trabajo adelantado con población LGTBI es el logro del reconocimiento y la valoración positiva de la diferencia. En la actualidad se ha hecho un trabajo importante y se ha ganado terreno de participación en el medio empresarial. La orientación sexual es un tema que genera gran tensión aún en varios escenarios de nuestra sociedad. Pues ya porque para muchos es como tener que afrontar una pareja de un mismo sexo actuando como una pareja heterosexual, convirtiéndose esto en polémica porque por ejemplo para algunos no existe más explicación sino que una persona con estas diferencias no nace sino se hace. Ahora bien, para hacer posible este criterio pues se debe conocer planes o programas de inclusión laboral relacionada con los diferentes procesos del área del talento humano en una empresa a personas LGTBI, comenzando con la institucionalidad pública y yéndola a las empresas privadas. Lo anterior en razón a las altas prácticas discriminatorias a todo aquel que sea víctima de bullying o de homofobia, bifobia o transfobia relacionada por su identidad de género. La orientación sexual, la edad, el nivel socioeducativo que van en contra de la promoción, protección, garantías e inclusión en la generación de oportunidades para todas y cada una de las personas que se declaran abiertamente ser parte de la población LGTBI, que hoy buscan una construcción de una cultura de respeto de los derechos humanos en las organizaciones. Y en Bogotá existen varias entidades que pretenden garantizar el ejercicio pleno de derechos a las personas de los sectores LGTBI, como parte de la inclusión, producción, gestión social y bienestar colectivo de esta población de la ciudad, que por ejemplo se destaca entre muchas las siguientes, las cuales al parecer son las más representativas en los sectores como en público, en el privado o en el ONG, movimientos tales como la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Planeación emite políticas públicas con el pronóstico o propósito de extender acciones que se promuevan o ejecuten en el Distrito Capital. Buscan consolidar desarrollos institucionales para reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las personas de los sectores LGTBI. Quieren generar capacidades en las organizaciones y personas de los sectores LGTBI para una efectiva representación de sus intereses como colectivos en los espacios de decisión de la ciudad,
que pretenden promover una cultura ciudadana basada en el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos a una vida libre de violencia y discriminación por identidad de género y orientación sexual. Ahora vienen los elementos estructurales de la Secretaría de Educación del Distrito y su articulación de la política pública LGTBI, teniendo en cuenta que la SED es la entidad rectora de la educación inicial preescolar, o sea, la básica, primaria y secundaria, que es la media en Bogotá. De acuerdo con el decreto 330 del 2008, mediante el cual se reestructuró sus responsabilidades con la ciudad, la compromete con el desarrollo de acciones que den respuesta a las situaciones de exclusión y limitación a la libre expresión sexual, que no solo afectan a los estudiantes y en los sectores LGTBI, y aquellos de los cuales se presumen la orientación o la identidad diversa, sino también a muchos docentes que viven en la represión y en constante tensión por el temor al señalamiento y la sanción ante la evidencia de su homosexualidad. Que el artículo 21 del decreto 330 se establece que son funciones de la Dirección de Inclusión e Integración de Población, BIIP, que es diseñar metodologías de enseñanza para la educación de las poblaciones con características especiales y promover programas y campañas en materia educativa que favorezca los derechos y garantías de la población. La SED tiene la distribución de recursos y competencias para liberar la implementación y el seguimiento de la política pública que lo atinente a la garantía del pleno derecho a la educación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales LGTBI en el distrito. Ahora vamos a hablar de las estrategias de la política pública LGBTI. Pues de acuerdo al artículo 9 del Acuerdo 371 de 2009, en el que se establece responsabilidades, la dirección de la política pública está en cabeza del alcalde o alcaldesa mayor de la ciudad. La formulación, el seguimiento y evaluación de esta política estará en cabeza de la Secretaría Distrital de Planeación, a través de Dirección Diversidad Sexual. La ejecución de la política estará a cargo de las diferentes entidades en distritos capital con responsabilidad en el tema. En el desarrollo de estas funciones, la Relación de Diversidad Sexual coordina la formulación y seguimiento del Plan de Acción de la Política Pública LGTBI, de la Ruta de Atención de las Personas de los sectores LGTBI, de las estrategias de cambio cultural en Bogotá. Pueden ser ambientes laborales inclusivos y el Observatorio de la Política Pública LGTBI. Bueno, ahora las estructuras de la política pública. La política pública es LGBTI según el artículo 4 del Acuerdo 371 de 2009 y el decreto 062 de 2014. En el artículo 6 define su estructura de la siguiente manera. La política pública está organizada en procesos estratégicos, componentes y líneas de acción.
Los procesos estratégicos se entienden como los mecanismos que permiten el logro de los objetivos de la política. Los componentes son los contenidos de cada proceso estratégico. Las líneas de acción se definen como la orientación de los programas, proyectos a través de los cuales se implementa la política y están contenidos en su plan de acción. Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Anderson Carrillo. Listo, Anderson, ¿hace cuánto perteneces a la comunidad LGBTI? Bueno, como tal, pues desde que me di cuenta, sería como a partir de los 9 años. Como tal, pues siempre me llamó la atención mi propio género como tal. No necesité como de, experimentar por otros lados, sino que uno empieza a sentir la atracción de un momento a otro. Uno dice como que me está gustando esto. ¿Qué es lo que pasa? Claro, que uno se cohíbe de muchas cosas, y más cuando uno es un niño, por el que dirán y ese tipo de cosas, y porque los niños también pueden ser muy crueles. Pues no es tan fácil, porque un niño tiene que pasar muchos procesos, tomar muchas etapas antes de poder decir, bueno, específicamente sé que me gusta esto y no tengo que intentar más nada. Pero digamos que entre los 9 y los 15 años fue que fui desarrollándome el gusto para saber exactamente qué fue lo que me gustó como tal desde un principio. Okay. ¿Te consideras diferente a los demás, sí, no? ¿O por qué? Pues diferente en muchos aspectos, sí. Muchas personas como tal consideran a las personas LGBTI como si fueran unos extraterrestres, como si no fuesen personas, cosa que no es así. Que uno tenga gustos diferentes por una orientación sexual, que te guste una persona de tu mismo género, no quiere decir que te consideres diferente como tal. Hay muchas personas que te consideran mucho menos solamente por el hecho de que te guste alguien de tu mismo género, cosa que no debería ser así, porque eso es discriminar sin saber. Yo puedo ser muy buena persona, yo me considero diferente, digamos, en muchos sentidos de que soy muy multifacético. Aparte que hago deporte aquí ya hace 3 años, pues me gusta dibujar, cocinar, aprender idiomas, hago muchísimas cosas como tal. Pero las personas cuando dicen, bueno, es gay, para usar una etiqueta como tal, se enfocan como más en eso, y digamos que a veces como que le tienen miedo por simplemente no explorar, no conocer a la persona. Claro que a uno lo hacen sentir más por más que sea, porque estás jugando un libro por su portada. Sí. Y si no lees el contenido, ¿cómo vas a saber cómo es tal persona? ¿Tu familia sabe sobre tu orientación sexual? Pues yo nunca he escondido mi orientación sexual, nunca. Y digamos que yo entro un poco más, o me han dicho que entro un poco más en lo femenino. Cosa que no considero malo desde el punto de vista de cada quien que lo vea. Mi familia siempre lo ha sabido, porque soy de las personas que yo nunca llevo una novia a la casa o cualquier tipo de cosa. Pero yo se lo confirmé a mi madre a los 22 años como tal. Pero digamos que no es algo que yo tengo que estar divulgando, simplemente con que lo sepa mi familia y las personas que me quieren, basta y sobra. No tengo que andar gritando por ahí, soy gay, por decir algo, porque a mí simplemente nadie me mantiene, nadie me da nada. Mientras yo sepa con quién contar y lo que yo soy, no tengo por qué dar explicaciones a nadie como tal. ¿Has tenido alguna experiencia en la cual te has sentido discriminado por tu orientación? Pues de esas muchísimas. Una de las que más digamos que me marcó fue cuando estaba estudiando en bachillerato. Tenía 17 años y estaba haciendo las pasantías. Me tocaba hacer labor social en un parque con unos profesores, porque íbamos a hacer una actividad en la cual íbamos a recrear niños. Íbamos a pintar cara y ese tipo de cosas. Yo iba con mi mejor amigo. Llegamos al parque y nos sentamos abajo a esperar que llegara el profesor. ¿Qué pasa? En ese momento habían militares en el parque, no sabíamos por qué. Nos sentamos a hablar y al cabo de una media hora más o menos que pasó, se nos acercaron unos militares con palabras muy despectivas como tal. Y en ese tiempo digamos que no estaba psicológicamente muy desarrollado para aceptar las cosas que nos decían. Por ejemplo, estos gays, estos maricones, por decir algo, palabras que usan muchísimo,
que sienten que no ofenden, pero para una persona que está en un liceo y que no tiene la madurez para aceptar ciertas palabras, hace mucho daño. A ese punto fue que, aparte de decirnos muchas cosas, nos hicieron parar y nos sacaron del parque. Nosotros esperando al profesor, al cabo de una hora dijimos, no, sabes que nos vamos. El profesor al día siguiente fue que nos dijo que teníamos que haber esperado porque ellos incumplieron muchísimas leyes. Para rematar, cuando le conté a mis padres, mi papá me dijo, es culpa tuya por vestirte como te viste. Entré en una discusión con él también porque nadie tiene por qué decirme nada de cómo me he visto o cómo actúo. Yo sé cómo y mientras no está haciendo a nadie daño, no creo que alguien me tenga que decir algo. Entonces es difícil. ¿Cuál es la otra? ¿Qué opinas? Listo. ¿Qué opinas de los derechos que tienen actualmente la comunidad LGBTI en Colombia? Pues sinceramente hay muchos, digamos, derechos, pero siendo sinceros, creo que no se cumplen. ¿Por qué? Porque la ley, más que todo, actualmente protege a las personas que están estudiando a nivel escolar, contra el bullying, contra el acoso de sus compañeros, ese tipo de cosas. Pero, si siendo sinceros, de una escuela, cuando pisas la puerta hacia afuera, ¿quién te va a ayudar? O te defines tú solo o te defines tú solo. Porque tú puedes hacer o decir cualquier cosa legalmente, pero tú puedes ir en la calle y cualquier persona te puede agredir físicamente. ¿Y qué vas a hacer tú? O sea, siempre es generando como violencia con comentarios o agresiones físicas. Entonces, no, por ejemplo, yo soy una de las personas que evito muchísimo los comentarios. Generalmente uso mucho los audífonos en la calle por los mismos comentarios que hacen, morbosos o despectivos. Es difícil ir caminando y que las personas te griten cierto tipo de cosas. Y yo soy, digamos, que eso llega a crear cierto trauma en las personas. Yo soy de las personas que no me gusta pasar por una multitud de personas, porque ya sé cómo lo ven a uno, cómo te van a criticar, qué te van a decir y qué no te van a decir, porque me pasa muchísimas veces. A mí dicen, no, pero no tiene que ser así. Yo, no es eso, sino es el daño que van causando las personas poco a poco a través de los años, que a uno le crean un trauma, o sí, y es muy difícil después sacártelo de la mente, porque te dañan. Ojalá si las personas piensen que no, eso es así, pero nadie lo ve, como nadie lo vive, nadie está en tus zapatos, a todo el mundo le da igual. Solamente las personas más cercanas a ti saben lo que se vive con eso. ¿Y en algún momento has sentido inseguridad o miedo mientras estás en la calle, por lo que me has comentado? Sí, muchas veces, y incluso me han llegado a perseguir por varias cuadras, que me ha tocado, no sé, sentarme a hablar con una señora que está en una tienda o con un señor y explicarle la situación, porque que una persona se te acerque de la nada y te comienza a hablar como si te conociera es raro. Me ha tocado, incluso yo soy de Venezuela, y muchas veces me ha tocado meterme en tiendas y decirle a los gerentes o a las personas, no, pero si tal persona me está persiguiendo y está parado en la puerta. ¿Con qué intenciones? Pues uno nunca sabe, por más que sea. Y aquí también es complicado, porque aquí muchas personas le faltan demasiado respeto a uno y no miden consecuencias. Y al hecho está que muchas salen las noticias. Tal persona, por ser homosexual, fue agredido, fue golpeado, fue encontrado entalado, muerto. Y claro que es mucha inseguridad para nosotros, por más que sea. Y por eso es el miedo de la comunidad, porque a las personas simplemente le da igual o dicen, bueno, se lo merecía por tal cosa. Tú no sabes de dónde viene esa persona ni qué ha pasado a esa persona. Bueno, en Colombia ya respondiste, entonces, ¿cómo consideras que es el apoyo o los derechos en la comunidad en LGBTI en otros países? Mira, sinceramente en otros países es más difícil la situación. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Rusia. En Rusia el mismo gobierno le paga a los, digamos, entes públicos para perseguir a las personas de la comunidad, para hacer planes de reforma, como los llaman ellos, para que se vuelvan héteros, por poner alguna etiqueta. Hay muchos videos en internet como tal que salen personas agredidas, tiradas en el piso, con mucha sangre, siendo humilladas por las mismas personas. Personas de ese mismo país que simplemente queman las banderas, las tiran al piso, como si fuera cualquier cosa. Es como si, para nosotros, es como si lanzaras la bandera de tu país y le hicieras lo mismo. Creo que me ofendería a muchísimas personas. Para nosotros es igual. En España, igual que en muchas otras partes del mundo, el miedo de nosotros es expresarnos libremente, porque tú por ir
agarrar la mano con tu pareja, simplemente ya te quieren agredir o se quieren venir encima a decirte muchísimas cosas. Claro, muchas personas evitamos ese conflicto porque sabemos a qué punto puede llegar, pero hay muchas otras personas que simplemente lo hacen sin pensarlo. Nosotros somos igual que, por decir algo, una persona hetero, tenemos familia, tenemos amigos, y tú no sabes qué daño o a qué escala tú vas a causar al dañar tú a esa persona, sin pensar en los demás. Y al tú dañar a esa persona, van a haber consecuencias, porque dicen las leyes que no es legal agredir a una persona simplemente por su orientación sexual. Entonces, muchas partes alrededor del mundo están en contra de eso, y es una lucha constante, a diario, porque incluso mi mamá me dice todos los días, cuídate, ten cuidado, hay mucho loco en la calle. Y yo digo, sí mamá, yo sé, es verdad. Ella me dice, porque uno no sabe el día que tú sabes por esa puerta y tú no vuelvas a entrar. Y es difícil escuchar las palabras de tu mamá. Esta pregunta muy buena. ¿Qué opinas sobre la adopción de niños en parejas LGBTI? Pues, sinceramente, no le veo lo malo, hasta cierto punto. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que una persona de mi mismo sexo, dos hombres, adopten a un niño. Está bien. Pero, por ejemplo, una niña es más complicado, porque una niña, por más que sea, siempre va a necesitar su madre. Un niño también, pero los cuidados de una niña son mucho más extensos y a veces uno mismo no sabe qué hacer con una niña. Por ejemplo, yo doy clases a niños, yo les doy asesorías. Yo tengo varios niños y niñas. Yo con los niños sé que es un poco más fuerte, pero las niñas son un poco más delicadas. Tienes que cuidar mucho cómo le hablas también, porque puedes causar un daño, algún problema. Y las niñas tienen mucho más cuidado, se requieren muchísimas más atenciones en una niña a medida que va creciendo, que a veces uno como hombre no entiende, ¿ves? Entonces, no es lo malo, sino es saber qué puedes o cuál es la capacidad que tú tienes para criar un niño. Porque muchas personas que dicen, bueno, sí, vamos a adoptar un niño. Ajá, pero y después todo lo que viene. O sea, tienes que estar pendiente, si se enferma, qué necesidades. Y hay personas que no ven eso. Pero, o sea, tampoco estoy en contra, porque hay muchas personas, digamos, heteros, que simplemente abandonan niños. Entonces, ¿por qué tú le negarías a una persona LGBTI, a una pareja, adoptar un niño cuando hay tantos en orfanatos? O sea, no le veo el caso a oponerte, porque si esos niños necesitan una familia, ¿por qué no pueden tener una familia con dos padres del mismo sexo? No tienen nada de malo, no están haciendo nada de malo. Y para eso hay investigaciones, se pasan por un proceso para ver si los padres son aptos o no son aptos. Entonces, por más que sea, no le veo el caso a oponerse a algo donde a un niño va a obtener amor, que es lo que le hace falta, y una familia. ¿Por qué la bisexualidad se oculta cuando puede ser expresada libremente? Pues es un poco complicada la pregunta, ¿por qué? Porque muchas personas piensan que al decir que son bisexuales, su pareja, digamos, que se expanda. ¿Por qué? Porque si eres hombre y eres bisexual y tienes una novia, le dices, yo soy bisexual, ella va a pensar que tú vas a estar, o se tiene que preocupar, por tanto, por el género masculino como por el género femenino. Porque uno como persona se ha creado, digamos, en su mente, que las personas no son fieles y las personas generalmente no son directas al decir las cosas. Entonces dicen, no, me tengo que preocupar ahora tanto por hombres o como por mujeres. Entonces las personas dicen, prefiero guardármelo para que la otra persona no se sienta mal. Pero también es un daño porque al final todo se sabe. Entre mar, cielo y tierra no hay nada oculto. Y si, por ejemplo, tú le llegas a montar cacho a tu novia con un hombre, creo que le va a doler más a ella. ¿Por qué? Porque va a decir, no busco otra mujer, sino que busco a un hombre para satisfacer la necesidad que yo no pude. Entonces le vas a causar un daño a ella porque ella piensa que está haciendo algo mal, cuando ella no está haciendo nada mal, sino que tú no estás siendo sincero desde un principio. Entonces tienes que saber cómo actuar para causar daños a las personas, los daños colaterales, y más a las personas que uno quiere. Esta toca leerla así, ¿no? Las personas saben lo que es una persona no binaria y por qué al pedirles que utilicen artículos específicos para ellos son motivo de burla. A ver, las personas no binarias son personas que nacen con un género definido. Obviamente en tu parte de nacimiento dice hombre o mujer.
Pero la persona a medida que va creciendo dice, yo no me siento ni hombre, yo no me siento mujer, yo me siento como algo más. La persona no binaria es, digamos, un tanto difícil comprenderla. ¿Por qué? Porque dice, bueno, no me siento ni hombre ni mujer, yo quiero que me llamen de tal forma. No me quiero que me llamen él, no me quiero que me llamen ella, sino que generalmente se utiliza el ella o simplemente tratan de utilizar artículos. ¿Qué pasa? Cuando las personas no binarias piden a las personas normales que utilicen un artículo nuevo, las personas simplemente se burlan. Que no entiendo por qué. Tú tienes que respetar a las personas y si él quiere que te llame de una forma, ¿qué te cuesta a ti llamarlo de esa forma? Creo que es respeto por más que sea. Es como si tú me dijeras, bueno, a mí no me estás diciendo él, dime de otra manera, yo lo tengo que respetar. Pero las personas creo que los valores en educación en respeto se han perdido, más en la actualidad. Porque si no tienes un respeto ni siquiera por un artículo de una persona que te lo está pidiendo, ¿qué respeto puedes tener hacia otras personas? Y uno tiene que entender también que sí, en este mundo hay tantas cosas, porque el mundo y las personas son una paleta de colores, no todo es blanco y negro. Tú tienes que aceptar, o al menos si no aceptas, no te metas y no discrimines a la persona, porque no la conoces y puedes causar más daño todavía. Porque es que en la comunidad es daño tras daño, daño tras daño. Y se ven afectados, porque tú nunca has visto una persona que se discrimine por decir, ay, es heterosexual. Jamás. Entonces no entiendo por qué ese empeño en meterse con la comunidad si no están haciendo nada malo. Claro, si nos vamos, por ejemplo, a los desfiles, como le dicen los desfiles gay, yo en eso sí, como tal, como persona, yo no estoy de acuerdo. Porque pasan muchas cosas que no deberían. Por ejemplo, ir desnudos. ¿Por qué tienes que hacer eso? Ok, hay niños. Ahí sí tenemos que pensar, por más que sean los niños, uno tiene que respetar. Si tú quieres que te respeten, respeta a las demás personas. Y en esos desfiles se ven muchas cosas que no deberían. Y a veces uno entiende a las personas también. Dice, bueno, esto está mal. Pero hay muchas otras personas que dicen, no, yo soy así y todo el mundo tiene que aceptarlo. Tienes que cambiar para que no dañes tu entorno también. ¿Por qué crees que no existe respeto ni aceptación hacia la comunidad LGBTI por parte de la mayoría de padres de familia? Bueno, generalmente es porque, digamos, ellos piensan que nosotros como personas vamos a pervertir a sus hijos. Cuando en la realidad de ahora es que los niños a veces saben hasta más que uno. Tú dices, no digas tal cosa porque los niños no saben. Yo que trabajo con niños, me han salido con unas que yo digo, tú tienes 9 y 10 años, ¿cómo tú sabes eso? Me dicen en internet o cualquier cosa, o lo escuché de tal persona. Y las personas creen o quieren sobreproteger a sus hijos de todo, cuando no es así, porque les estás haciendo un daño. El mundo y la vida ya es lo suficientemente dura y en algún momento ellos mismos se van, digamos, a estrellar. Tienen que tener sus propias vivencias, sus propias experiencias. Y si tú los sobreproteges, ¿cómo vas a evitar más adelante cuando ya crezcan, cuando ya tengan su familia o cuando estén explorando su sexualidad? Tú le vas a negar las cosas, tú no vas a estar siempre encima de tu hijo. Hay que respetar, porque hay que respetar ciertos límites porque son niños. Eso yo siempre lo he tenido claro. Pero, por ejemplo, cuando tú vas... Yo nunca he caminado con mi pareja de la mano por ningún lado. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque siempre sale algún padre de familia que se siente ofendido, que te quiere agredir, que te quiere salir con palabras y decir, no, eso no está bien. ¿Quién dice que está bien y que no está bien? El hecho de tú ir caminando por una calle con personas de tu mismo género no quiere decir nada. ¿Por qué agreden más a las personas de la comunidad que son hombres que a las mujeres? Porque generalmente los hombres, cuando van caminando dos mujeres, les echan piropos. Ay, qué lindas, o ay, qué desperdicio, como echando broma. Es porque los hombres sí salen con groserías más grandes, porque ha pasado muchísimas veces. Incluso los entes públicos han expulsado a personas de centros comerciales, de parques, de lugares públicos, solamente porque no se sienten cómodos o son homofóbicos. Entonces, hay que ver cada punto de vista de las personas. Uno entiende los padres de familia, pero educa a tus hijos desde tu casa. Enséñales que no es malo, sino que cada quien tiene su preferencia y tampoco es malo no estar encajado en la sociedad como tal. Ok, listo, muchas gracias.